Durante la Segunda Guerra Mundial se registraron, documentaron y estudiaron miles de batallas. Pero ocultos en esos registros hay sucesos que no siguen ninguna ley física conocida. No son mitos ni historias creadas después de la guerra. Provienen directamente de bitácoras de radar, informes militares, relatos de testigos oculares y documentos clasificados que luego fueron sellados o eliminados por completo. Barcos que aparecían y desaparecían en segundos. Unidades enteras tragadas por el silencio donde ni siquiera el sonido podía existir. Aeronaves que se encontraron consigo mismas. Momentos en los que el tiempo se detuvo, retrocedió o simplemente se desvaneció sin dejar rastro. Individualmente, cada uno de estos incidentes podría descartarse como error, estrés o mal funcionamiento. Pero cuando se examinan en conjunto, revelan algo mucho más inquietante. Un patrón. Un patrón que sugiere que, bajo las condiciones extremas de la guerra, la realidad misma no siempre se comportaba como debería. Esta noche vamos a descubrir 10 anomalías de la Segunda Guerra Mundial que la ciencia aún no puede explicar, sin teorías, sin especulaciones, sino sucesos que fueron registrados y luego borrados discretamente, y todo comienza con un contacto de radar en mitad del Atlántico, una señal que apareció, desapareció y luego reapareció en un lugar donde nunca debería haber estado. Top 1. El acorazado que se desvaneció. En julio de 1943, durante una operación nocturna en mitad del Atlántico, los operadores de radar a bordo del HMS Sheffield detectaron un buque de guerra alemán moviéndose silenciosamente por el borde de su sector. Exactamente a las 2:14 a.m., la pantalla del radar mostró un contacto claro y rápido, peligrosamente cerca de la fuerza operativa. Las coordenadas se transmitieron de inmediato. Se calculó una solución de disparo. Todo procedía según lo previsto. Entonces, sin previo aviso, el contacto desapareció. No se atenuó, no parpadeó, estaba allí, y de repente se había ido. Segundos después reapareció, varias millas náuticas al norte, en una posición a la que ningún buque podría haber llegado en ese tiempo. Antes de que se pudiera tomar medida alguna, se desvaneció de nuevo. Al principio, la tripulación sospechó de interferencias electrónicas, pero la señal se comportaba de forma distinta. Tenía estructura, era consistente, y por una fracción de segundo dejó una postimagen distorsionada en la pantalla del radar antes de disolverse en estática. El incidente se registró bajo un código interno, deriva del eco. Cuando los oficiales de inteligencia revisaron las grabaciones, confirmaron la misma conclusión. No se trataba de interferencias, ni de un fallo, ni de un falso contacto. Algo se había movido, no a través del océano, sino a través del espacio. Los testimonios de la tripulación revelaron algo aún más perturbador. Momentos antes de la anomalía se sintió un zumbido profundo a través del casco de acero del barco. Varios tripulantes informaron de desorientación, un sabor metálico en la boca y una sensación inusual de presión. Lo más impactante de todo fue que los relojes de pulsera de todo el barco se detuvieron exactamente a las 2:14:23. Los relojes de la sala de radar se congelaron en el mismo segundo. 4 minutos más tarde, sin ningún ajuste, reanudaron su marcha como si nada hubiera pasado. No hubo fallos de alimentación, ni fallos eléctricos, ni perturbaciones magnéticas registradas por ningún instrumento a bordo. El cronometraje coincidía perfectamente con el contacto de radar final. El Ministerio de Defensa británico actuó de inmediato. Las bitácoras fueron selladas. Las cintas de radar se marcaron como incompletas. El personal implicado fue reasignado bajo estrictas órdenes de silencio. El suceso nunca se mencionó en ningún registro oficial de guerra. Años después surgió brevemente un documento que describía el incidente como desplazamiento no lineal inconsistente con la propulsión o el sigilo convencionales. Nunca se confirmó la presencia de ningún buque alemán en esa zona, y sin embargo múltiples estaciones de radar, observadores independientes y personal cualificado registraron el mismo suceso. No fue invisibilidad, no fue un espejismo,
Fue la repentina aparición y reaparición de un objeto físico en lugares a los que no debería haber podido llegar. Si los registros son exactos, entonces, por un breve momento, las leyes de la física no se aplicaron. Y lo que sea que cruzó el Atlántico aquella noche, no lo hizo navegando. Top 2. La niebla silenciosa. Si el incidente del Atlántico sugería que el espacio mismo podía desplazarse, lo que ocurrió después en tierra desafiaría algo aún más profundo: la percepción, el sonido y el tiempo. En septiembre de 1944, cerca del frente oriental de los Montes Cárpatos, un batallón de reconocimiento soviético fue desplegado para asegurar un valle estratégico utilizado para las rutas de suministro del eje. A las 04:17 a.m., la unidad informó de una niebla inusual que bajaba desde el norte. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo a casi cero. Eso por sí solo no era inusual. Lo que siguió sí lo fue. La comunicación por radio entre los exploradores de vanguardia y el mando se cortó de repente. No se distorsionó, no se debilitó. Desapareció por completo, sin estática, sin interferencias, solo silencio. Todos los canales fallaron a la vez. El oficial al mando ordenó que los mensajeros avanzaran a pie. Ninguno de ellos regresó. A medida que la niebla alcanzaba a la unidad principal, los soldados empezaron a notar algo antinatural. No había sonido. Las botas al golpear el suelo no producían eco. El roce del metal contra el equipo no generaba nada. Incluso las voces parecían disolverse a pocos centímetros. Era como si el aire mismo hubiera absorbido toda vibración. Dentro de este silencio comenzó la desorientación. Las agujas de las brújulas giraban sin control. Varios soldados informaron de náuseas, presión en los oídos y un extraño retraso en sus propios pensamientos, como si sus mentes lucharan por mantenerse al día con la realidad. Algunos afirmaron oír susurros a sus espaldas. Otros vieron movimientos que no encajaban. Un soldado rompió la formación, gritando que se había visto a sí mismo de pie más adelante en la niebla, observando. Otros describieron el entorno como inestable. No se movía, sino que parpadeaba, como si la realidad misma se saltara fotogramas. Durante 6 minutos nada siguió la lógica. Entonces, tan repentinamente como apareció, la niebla desapareció. La visibilidad regresó al instante. Los mensajeros desaparecidos reaparecieron, confundidos, desorientados. Insistieron en que nunca se habían movido de su posición. Sus uniformes estaban empapados, sus botas cubiertas de barro de un terreno que nunca habían cruzado, y sus relojes iban 4 minutos por detrás del resto de la unidad. De vuelta en el mando, todo el suceso fue registrado y etiquetado como una anomalía atmosférica localizada, pero los registros meteorológicos no mostraron niebla en esa zona aquel día, sin cambios de temperatura, sin cambios de presión, sin ningún sistema meteorológico de ningún tipo. Los registros de comunicación del batallón se encontraron después corruptos. Faltaban páginas. El equipo de radio era totalmente funcional, pero no se registraron señales durante esos 6 minutos. La investigación fue clasificada. Los oficiales implicados fueron reasignados, y el valle nunca volvió a mencionarse. Si la niebla puede borrar el sonido, distorsionar el tiempo y desconectar la realidad de sí misma, entonces ya no se trata de clima, es algo más, algo que existe brevemente, cambia las reglas, y luego desaparece. Top 3. El escuadrón espejo temporal. Si la niebla en los Cárpatos desdibujó el límite de la realidad en tierra, lo que ocurrió a continuación llevaría esa misma distorsión al cielo. En la mañana del 12 de marzo de 1945, un escuadrón de la Royal Air Force estacionado en el sur de Italia se preparaba para una misión rutinaria de reconocimiento sobre el mar Adriático. 6 Spitfires, escoltados por 2 aviones Mosquito, despegaron a las 09:40 Anaheim desde la base de la RAF en Grottaglie bajo cielos despejados. Su objetivo era sencillo: documentar la actividad naval alemana a lo largo de la costa dálmata. Aproximadamente a las 10:06 am, volando a 9.000 pies,
El teniente de vuelo Raymond King notó algo inusual bajo la capa de nubes, un reflejo. Al principio parecía luz solar rebotando en el agua, pero mientras la formación se ajustaba para investigar, los pilotos vieron algo que no debería haber sido posible. Otro escuadrón se acercaba a ellos, misma formación, mismo número de aviones, mismo patrón de vuelo. Luego vino el detalle que hizo imposible descartarlo. Los aviones llevaban números de serie idénticos, marcas idénticas, configuración idéntica. No era otra unidad, eran ellos. El parloteo por radio estalló al instante. Los pilotos indicaban posiciones, intentaban contactar, exigían identificación. No hubo respuesta. El escuadrón espejo continuó volando hacia ellos, perfectamente sincronizado, como si cada movimiento ya hubiera sido calculado, o ya hubiera sucedido. A medida que las dos formaciones se acercaban, los aviones espejo viraron de repente a la izquierda al unísono y descendieron hacia un banco de nubes inferior. Los pilotos de la RAF los siguieron, pero cuando atravesaron las nubes, no había nada allí, ni aviones, ni estelas de condensación, ni perturbaciones en el aire, solo el cielo vacío. De vuelta en la base, el incidente fue reportado y registrado. Las explicaciones iniciales apuntaban a una ilusión óptica o alucinaciones relacionadas con el oxígeno. Pero todos los pilotos habían pasado los controles antes del vuelo, ninguno mostraba signos de hipoxia, y entonces surgió algo aún más inquietante. La película de reconocimiento aéreo de la misión contenía un único fotograma borroso. En ese fotograma se podía ver una formación de aviones cruzando su camino desde la dirección opuesta. Marca de tiempo, 10:07 AM. Etiquetado, formación de sombras no identificada. 2 semanas después, el mismo escuadrón fue enviado a una misión retrasada sobre la misma región. Exactamente a las 10:07 AM, se encontraron con poca visibilidad y ajustaron el rumbo. Viraron a la izquierda, hacia una formación de nubes, siguiendo la maniobra exacta registrada en el incidente anterior. Solo que esta vez no vieron nada, porque esta vez eran ellos los que estaban siendo vistos. Los datos de vuelo, la velocidad y la posición coincidían perfectamente con el encuentro anterior. El Ministerio de Defensa recopiló discretamente todas las pruebas. Se retiraron las fotos. Se sellaron los informes. Se ordenó a los pilotos que no hablaran del suceso. Internamente, la RAF lo clasificó como una anomalía temporal de bucle cerrado. Nunca se proporcionó ninguna explicación. Si hubiera sido una alucinación, no habría predicho el movimiento futuro. Si hubiera sido un reflejo, no habría aportado detalles que aún no habían ocurrido. Lo que los pilotos vieron no fue otro escuadrón. Fue un momento en el tiempo, desplazado de su secuencia. Un reflejo no en el espacio, sino en el tiempo. Y por un breve momento no solo lo presenciaron, volaron dentro de él. Top 4. El salto del túnel colapsado. Si el cielo podía reflejar momentos del futuro, lo que ocurrió después sugeriría que el espacio mismo podía abrirse y cerrarse sin previo aviso. En noviembre de 1943, durante la campaña de Italia, un pelotón de ingenieros estadounidenses fue asignado para despejar un túnel ferroviario abandonado cerca de la aldea de Rocheta Alta. Se creía que el túnel, abandonado desde la Primera Guerra Mundial, era utilizado por las fuerzas alemanas como ruta de suministro oculta. A las 03:12 p.m. se colocaron cargas controladas para abrir una sección interior sellada. Momentos después se produjo un colapso parcial. La explosión desencadenó una reacción en cadena de caída de rocas y acero. El túnel se hundió hacia adentro. 6 soldados quedaron atrapados. Se les dio por muertos. Las operaciones de rescate comenzaron de inmediato, pero el mando registró el suceso como un fallo estructural total sin posibilidad de supervivencia. Entonces, 34 minutos más tarde, 2 de los soldados atrapados entraron en el puesto de mando, vivos, desorientados, cubiertos de hollín pero completamente ilesos. Afirmaron que habían escapado por un pasaje lateral que los llevó fuera de la montaña, saliendo a varios cientos de metros de la entrada.
Pero ese pasaje no existía. Equipos de reconocimiento inspeccionaron toda la zona. No había salidas alternativas, ni pozos ocultos, ni un terreno que coincidiera con su descripción, y aún había más. El examen médico reveló signos de hipoxia leve y ritmos cardíacos irregulares, condiciones asociadas típicamente con la exposición a grandes altitudes. Pero el túnel estaba apenas sobre el nivel del mar. Horas después, los otros 4 soldados fueron encontrados más adentro, inconscientes, pero vivos. Según su relato, la explosión los había lanzado hacia atrás y habían perdido el conocimiento durante lo que parecieron solo unos segundos. Pero los relojes de campaña mostraban que habían estado desaparecidos más de 2 horas. Ninguno de ellos podía explicar el tiempo perdido. Un soldado informó de algo aún más inquietante. Afirmó que antes de perder el conocimiento vio a los 2 hombres que habían escapado, de pie sobre él. Pero no en el túnel. En un pasillo hecho de piedra negra lisa, iluminado por una tenue luz azul. Luego todo desapareció. El cuerpo de ingenieros del ejército realizó un estudio geológico completo. Los escaneos de penetración terrestre revelaron una masa sólida de piedra caliza y granito, sin cavidades, sin fracturas, sin espacio para pasaje alguno. La roca estaba completamente intacta. El informe oficial fue clasificado inmediatamente bajo la designación Anomalía espacial no lineal, emplazamiento de Rosetta. La zona fue sellada. Se asignaron unidades militares para vigilar el perímetro. Los civiles fueron reubicados. Los soldados supervivientes fueron reasignados en pocas semanas. Uno de ellos fue internado más tarde tras afirmar repetidamente que se había visto a sí mismo saliendo corriendo del túnel, antes incluso de que ocurriera la explosión. En su historial describió la experiencia como ser arrastrado a través de una costura en el aire. No hay mapas, ni imágenes, ni pruebas físicas de ninguna salida, y sin embargo 6 hombres entraron en un colapso sellado y regresaron de un lugar que no existe. No cavaron, no escalaron, no escaparon, se movieron, a través de algo que no debería ser posible. Si el incidente de Rosetta es real, entonces, bajo condiciones extremas, puede que el espacio mismo no sea fijo, puede curvarse, abrirse, y por un breve momento, ofrecer un camino donde no debería existir ninguno. Top 5. La escaramuza invertida en Francia. Si el espacio mismo podía abrirse sin previo aviso, lo que ocurrió después sugiere que incluso el tiempo puede moverse en la dirección equivocada. En mayo de 1944, durante el avance aliado hacia Normandía, un pelotón de infantería estadounidense entabló una escaramuza corta pero intensa cerca del pueblo de Saint-Pé. La batalla duró menos de 20 minutos, pero lo que varios soldados relataron después no seguía ninguna lógica conocida. El sargento Harold Brooks fue el primero en describirlo. Según su declaración, en el momento en que disparó su arma, el enemigo ya estaba cayendo, antes incluso de que se hubiera efectuado el disparo. Los casquillos de bala gastados se levantaron del suelo y regresaron a sus fusiles. Las manchas de sangre desaparecieron de los uniformes. El humo fluyó hacia atrás, entrando en los cañones de las armas. Los soldados alemanes que acababan de ser alcanzados se pusieron de pie y volvieron a sus posiciones originales. No fue confusión, no fue una distorsión de la memoria. Era como si la batalla misma estuviera transcurriendo a la inversa. Al principio el informe fue descartado como estrés. Luego otros 4 soldados posicionados en áreas diferentes describieron exactamente la misma secuencia. Un soldado afirmó que vio su granada recomponerse en el aire y volver a su mano. Otro gritó pidiendo un médico, solo para ver al soldado herido recuperarse antes de que apareciera la herida. Incluso el sonido se comportaba de forma distinta. Los disparos se convirtieron en clics apagados. Los gritos se convirtieron en inhalaciones. El campo de batalla no resonaba con ecos, se rebobinaba. El mando ordenó una revisión de las grabaciones de reconocimiento. Un segmento, de 12 segundos de duración, destacó. En ese clip se podía ver a los soldados moviéndose hacia atrás con una precisión antinatural.
El fogonazo de un disparo colapsó visiblemente de nuevo en el cañón de un fusil. La filmación fue retirada de inmediato y clasificada bajo un código nunca usado antes ni después. Evento de inversión temporal. Al día siguiente, los ingenieros inspeccionaron la zona. Los niveles de radiación mostraron un ligero pico. Las lecturas magnéticas fluctuaron. Los sensores terrestres detectaron una vibración de baja frecuencia durante el momento exacto de la anomalía. A pesar de todo esto, la conclusión oficial fue simple: tensión nerviosa en condiciones de combate. Varios soldados fueron retirados del servicio, diagnosticados con trastornos de memoria disociativa. Uno de ellos, el cabo Dennis Miles, describió la experiencia durante la evaluación. Era como ver la guerra sangrar hacia atrás a través de un agujero en el tiempo. Cuando se le preguntó si era una alucinación, respondió: podía sentirlo, tirando. El campo de batalla fue despejado más tarde, arrasado y reutilizado. No existe ningún registro oficial de la filmación invertida, pero la pregunta permanece. Si el tiempo puede invertirse, aunque sea brevemente, ¿qué controla su dirección? ¿Es constante o se fractura bajo presión? Lo que ocurrió en Saint-Pé puede que no fuera confusión. Pudo haber sido la realidad misma, corrigiendo algo o deshaciéndolo. Top 6. El agujero negro de radar. Si el tiempo mismo podía invertirse en un campo de batalla, lo que ocurrió a continuación sugiere que secciones enteras del espacio podrían simplemente desaparecer. En febrero de 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban por el bosque de las Ardenas, una unidad de mando móvil británica estacionada cerca de Houffalize detectó algo inusual durante un escaneo aéreo de rutina. Una sección del espacio aéreo, de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, no devolvía datos. El radar funcionaba perfectamente, pero dentro de esa zona, nada existía. Al menos nada detectable. Los pilotos que volaban cerca de la zona empezaron a llamarla el parche tranquilo. Un lugar donde las radios se cortaban, las brújulas giraban sin control y los instrumentos de a bordo dejaban de responder. La anomalía se confirmó por primera vez cuando un avión de reconocimiento entró en la zona y desapareció del radar durante 7 minutos. Desde tierra se había ido, pero desde dentro de la cabina nada había cambiado. El piloto informó de un vuelo estable, altitud normal, sin turbulencias, sin fallos del sistema. Sin embargo, cuando regresó, el reloj de a bordo mostraba una diferencia horaria de 9 minutos respecto a la torre de control. El segundo avión enviado a investigar empeoró las cosas. Al cruzar a la zona, los observadores vieron cómo su señal de radar se distorsionaba, estirándose en formas geométricas, antes de desaparecer por completo. El piloto continuó hablando por radio, tranquilo, inconsciente. Su voz nunca se cortó. Para él todo era normal. Para todos los demás, él no existía. Cuando el avión salió de la zona, todos los sistemas regresaron al instante, sin daños, sin mal funcionamiento. Pero las grabaciones confirmaron después algo imposible. Su voz había seguido transmitiendo, incluso mientras su señal había desaparecido. Los técnicos militares inspeccionaron cada pieza del equipo, sin fallos, sin interferencias, sin explicación ambiental. La zona no coincidía con el terreno, ni con interferencias enemigas, ni con ninguna condición atmosférica conocida. Era como si la detección misma hubiera sido apagada. El fenómeno fue clasificado bajo un código, sector nulo 17. Las rutas de vuelo fueron desviadas, las operaciones terrestres se detuvieron. El personal que entraba en la zona informó de hemorragias nasales, mareos y desmayos temporales. Un soldado afirmó que se vio a sí mismo caminando más adelante entre los árboles, llevando un uniforme diferente. Meses después, los ingenieros regresaron para estudiar el lugar. No había radiación, sin anomalía química, sin campo electromagnético mensurable. Y, sin embargo, el efecto permanecía. Las señales caían. Las brújulas se negaban a estabilizarse. Los relojes retrocedían, antes de corregirse solos.
Las fotografías tomadas dentro de la zona salieron distorsionadas. Algunas mostraban contornos tenues de objetos que no estaban presentes cuando se tomó la imagen. La anomalía nunca se explicó. La zona se reabrió discretamente a los civiles después de la guerra. Una cosa nunca regresó. Ninguna aeronave volvió a volar directamente sobre ella. Si la anomalía de las Ardenas prueba algo, es esto. Hay lugares donde la existencia misma no es estable, donde la presencia puede pausarse, donde las señales pueden desvanecerse y donde, por un momento, puede seguir estando allí, pero no ser visto. Top 7. El incidente de los 2 minutos perdidos. Si zonas enteras podían borrar la presencia, lo que ocurrió después sugiere que el tiempo mismo puede ser eliminado completamente. En la noche del 2 de agosto de 1944, cerca de la ciudad polaca de Otwock, una unidad conjunta de inteligencia británico-polaca preparó un ataque coordinado contra un centro de comunicaciones alemán. La operación requería una precisión absoluta, múltiples equipos, múltiples posiciones, todos sincronizados al segundo. A cada soldado se le entregó un cronómetro verificado. El ataque estaba programado para comenzar exactamente a las 02:00 am, con señales de confirmación transmitidas cada 30 segundos. Pero cuando llegó el momento, algo se rompió. La primera comprobación de señal falló, luego la segunda. Las radios no devolvían más que silencio, y entonces, el tiempo se detuvo. No metafóricamente, físicamente. Todos los cronómetros se congelaron, no a la vez, sino dentro del mismo intervalo de 2 minutos, de las 02:01 a las 02:03, sin tic-tac, sin movimiento. Entonces, de repente, todo se reanudó. Los relojes empezaron a funcionar de nuevo. Las radios volvieron a estar en línea, como si nada hubiera pasado, excepto por un detalle. Esos 2 minutos no existieron, ni en ningún dispositivo, ni en ningún registro. Los relojes mecánicos se habían detenido. Los dispositivos alimentados por baterías se habían detenido. Incluso los relojes de bolsillo, inmunes a las interferencias eléctricas, habían fallado en perfecta sincronización. Durante el interrogatorio surgió algo aún más inquietante. Los soldados más cercanos a la zona objetivo describieron una extraña sensación durante el tiempo perdido. Una sensación de desconexión, como si el mundo a su alrededor se hubiera vuelto más delgado. El sonido desapareció. El peso se esfumó. Un soldado informó de destellos de luz blanca en la periferia de su visión. Otro afirmó que se movió de una posición a otra, sin cruzar el espacio intermedio, como si hubiera saltado hacia adelante sin movimiento. El mando intentó verificar el suceso utilizando las filmaciones de reconocimiento. Los carretes de película mostraron una línea de tiempo continua. Los fotogramas entre la 02:01 ECRO y la 02:03 Motoro no estaban dañados, no faltaban, no estaban corruptos, estaban en blanco, blanco puro, sin oscuridad, sin estática, solo nada, una ausencia completa de realidad registrada. El incidente fue clasificado inmediatamente bajo una designación raramente utilizada: interferencia cronométrica. La explicación oficial citó factores ambientales y fatiga. Bott no lograba explicar un hecho crítico. Los mismos 2 minutos desaparecieron, en múltiples localizaciones, simultáneamente. Una nota final en el informe suprimido describía una cámara que capturó 3 exposiciones durante el evento. La segunda imagen estaba completamente en blanco. La tercera imagen, tomada inmediatamente después, mostraba cambios sutiles. Una rama había cambiado de dirección, unas huellas habían desaparecido, un fusil se había movido de posición, nadie había tocado nada. Si el tiempo puede ser eliminado de los dispositivos, de la película y de la memoria, entonces puede que no sea continuo, puede ser editable, y durante exactamente 120 segundos, algo pausó el mundo y eligió no dejar rastro. Top 8. El eco del campo de batalla. Si el tiempo mismo puede borrarse, lo que ocurrió después sugiere que también puede repetirse.
En enero de 1945, cerca de las ruinas de una aldea francesa recién recuperada de las fuerzas alemanas, la 94ª División de Infantería estadounidense participó en un tiroteo corto pero intenso. La batalla terminó rápidamente. El enemigo se retiró. La zona fue asegurada, y entonces lo oyeron de nuevo. Del bosque cercano llegó el sonido inconfundible del combate. Disparos, gritos, botas golpeando el suelo, el chasquido metálico de las balas al rebotar. Era idéntico a la batalla que acababan de librar. No parecido, exacto, mismo ritmo, misma secuencia, misma intensidad. Al principio los comandantes asumieron que era un eco, el sonido rebotando por el terreno. But algo iba mal. El retraso era demasiado largo, la dirección era inconsistente, y el detalle era demasiado preciso. Esto no era sonido reflejándose, era sonido reproduciéndose, una reproducción completa del suceso, después de que ya hubiera terminado. Se enviaron unidades al bosque, no encontraron nada, sin enemigo, sin movimiento, sin cuerpos, sin armas, solo silencio. Entonces ocurrió de nuevo. Más tarde aquel día, tenue pero reconocible. Algunos soldados afirmaron que podían oír sus propias voces, órdenes que habían gritado antes, repetidas de vuelta a ellos. Uno lo describió como estar al lado de tu propio fantasma. Otro informó que una cantimplora que se le había caído durante el tiroteo real volcó de nuevo, sin que nadie la tocara. Los oficiales de comunicaciones que revisaron los registros de radio encontraron algo igualmente inquietante. En el momento exacto en que se oyó la segunda batalla, la fuerza de la señal se disparó. But no se transmitieron mensajes, no se recibieron señales. El canal estaba activo, pero vacío. Fue etiquetado como onda portadora fantasma. Los ingenieros intentaron grabar el fenómeno. La mayor parte del equipo falló. But una cinta capturó unos segundos de sonido, pasos, disparos lejanos y una voz, hablando al revés. El sitio fue finalmente despejado y eliminado de los mapas operativos. Los informes oficiales atribuyeron el suceso a la acústica ambiental y al estrés psicológico. But los datos no respaldaban esa conclusión. Los aldeanos locales dieron más tarde un nombre a la zona, la Vallée Double, el Valle Doble, un lugar donde los sucesos ocurren dos veces, una vez en la realidad y otra vez, de nuevo. Si la guerra deja una huella en el mundo, entonces quizás algunos lugares no olvidan, no metafóricamente, no emocionalmente, sino físicamente, como si la realidad misma grabara lo que sucede y bajo ciertas condiciones lo reprodujera. Top 9. El momento congelado. Si la realidad puede reproducir sucesos, lo que ocurrió después sugiere que también puede detenerse por completo. En diciembre de 1944, durante la fase final de la Batalla de las Ardenas, una unidad de infantería alemana posicionada cerca de la aldea de Elsenborn se preparaba para un asalto aliado inminente. El bosque estaba tranquilo. Caía una densa nieve entre los árboles, exactamente a las 06:41 am, mientras la artillería lejana empezaba a resonar por el valle. Todo se detuvo, no se ralentizó, no se distorsionó, se detuvo. Un cabo, Hans Keller, describió más tarde el momento como una ola de quietud que atravesó el mundo. Los copos de nieve se congelaron en el aire, el viento desapareció al instante. Un proyectil de mortero, ya en vuelo, colgaba inmóvil sobre la trinchera. No había sonido, no había movimiento, no había aliento. Cada soldado lo experimentó, but no de la misma manera. Algunos creyeron que duró solo un segundo. Otros insistieron en que se alargó durante minutos. Un soldado vio cómo una gota de agua en su guante permanecía perfectamente suspendida antes de evaporarse cuando el tiempo se reanudó. Otro vio un pájaro congelado en pleno vuelo, con las alas extendidas, inmóvil, como una estatua en el cielo. Entonces, sin previo aviso, todo regresó. La nieve cayó, el viento volvió. El proyectil de mortero se estrelló contra el suelo.
But algo iba mal. Cada reloj mecánico de la unidad se había detenido en el mismo segundo exacto. 06:41:13. Permanecieron congelados durante 5 minutos. Luego se reiniciaron por sí solos, mostrando la hora correcta. Las brújulas giraban sin control. El equipo de radio falló durante horas. El incidente fue registrado y enterrado en los archivos militares bajo el nombre Der Moment der Stille, el momento del silencio. Años después se recuperaron fragmentos del informe, clasificados bajo inconsistencias espaciotemporales. Incluso las tropas aliadas que pasaron más tarde por el mismo bosque informaron de inquietud. La tripulación de un tanque describió cómo su vehículo se apagó durante varios minutos sin ningún fallo mecánico. Una unidad de exploración transmitió un mensaje de radio que llegó 15 minutos antes que el anterior, como si hubiera sido enviado hacia atrás en el tiempo. No existe ninguna explicación conocida para que el tiempo se detenga, aunque sea brevemente. Viola todos los principios de la física, y, sin embargo, docenas de soldados describieron el mismo momento, la misma quietud, el mismo silencio. No lo imaginaron, lo vivieron. Si el incidente de Elsenborn es real, entonces el tiempo no es un flujo constante. Puede pausarse, romperse o fallar. Y por esos pocos segundos en aquel bosque congelado, el mundo no existió como debería. No se movió, no cambió, simplemente se detuvo. Top 10. Las órdenes que desaparecen. Si el tiempo puede detenerse, lo que ocurrió después sugiere que incluso la información misma puede desvanecerse. En abril de 1945, como las fuerzas aliadas avanzaban hacia Berlín, una unidad de inteligencia estadounidense cerca de Magdeburgo se preparaba para una operación urbana coordinada. La misión requería precisión. 3 divisiones, 3 puntos de entrada. Todos sincronizados mediante un conjunto de órdenes encriptadas, transmitidas desde el cuartel general la noche anterior. Se recibieron las órdenes, se imprimieron, se distribuyeron, y fueron firmadas por los oficiales al mando. Todo estaba listo. A las 06 Soji Hiroame que comenzó la operación. Excepto que una división no se movió, se quedaron en posición, esperando. Según ellos, las órdenes nunca habían llegado. Este retraso hizo que la segunda división, creyendo que el plan estaba en marcha, avanzara sola. Se encontraron con una fuerte resistencia. La operación colapsó. Hubo bajas. Durante el interrogatorio surgió algo imposible. La primera división insistió en que nunca habían recibido ninguna instrucción. Sus mensajeros negaron haberlas entregado, y sin embargo existían 5 hojas de confirmación distintas, cada una firmada, cada una con marca de tiempo, pruebas de que las órdenes habían sido recibidas. Cuando los oficiales de inteligencia intentaron recuperar los documentos, habían desaparecido. Carpetas enteras se habían esfumado, no extraviadas, no dañadas, eliminadas. Los oficinistas encargados de archivarlas afirmaron que las órdenes nunca habían existido. But múltiples oficiales recordaban claramente haberlas leído, en detalle, coordenadas, horarios, posiciones de repliegue. Uno incluso recordó una falta de ortografía en el segundo párrafo, una falta que coincidía exactamente con la versión utilizada por la segunda división. Luego vino el detalle más inquietante. Un técnico de comunicaciones informó de la detección de una transmisión duplicada de las mismas órdenes, enviada de vuelta al cuartel general a las 05:48 am, antes incluso de que el mensaje original hubiera sido emitido oficialmente. La señal era auténtica, encriptación correcta, códigos de verificación válidos. But nadie la había enviado, y su punto de origen estaba situado dentro de territorio enemigo. La investigación no halló errores técnicos, sin mal funcionamiento, sin interferencias. El suceso fue clasificado, enterrado, borrado de los registros oficiales. Años después apareció una nota escrita a mano en un archivo redactado. La operación falló no porque las órdenes no estuvieran claras, sino porque se negaron a quedarse en su sitio.
Un oficial superviviente afirmó que había guardado una copia personal de las órdenes. Después de la guerra, cuando revisó el documento, el papel seguía allí. La tinta se había ido, completamente en blanco. Lo guardó de todos modos, como prueba de que algo había sido escrito, y luego, eliminado. Lo que desapareció aquella mañana no fue solo un documento, fue la coordinación, la memoria, la intención. Si la información puede borrarse a sí misma en múltiples sistemas, en papel, radio y memoria humana, entonces el conocimiento mismo puede no ser estable, puede no ser permanente. Y en Magdeburgo, por un breve momento, las órdenes no fallaron, se desvanecieron. Las 10 anomalías que acabas de ver no son historias construidas con imaginación, son sucesos documentados, extraídos de bitácoras militares, relatos de testigos oculares, informes desclasificados y fragmentos que nunca debieron ser públicos. Individualmente, cada uno podría descartarse como estrés, como error, como mal funcionamiento. But juntos, forman un patrón que no apunta al caos, sino a algo mucho más inquietante, estructura. A través de diferentes campos de batalla, diferentes países y diferentes momentos de la guerra, los mismos tipos de sucesos aparecen una y otra vez. El tiempo deteniéndose, el tiempo invirtiéndose, el espacio desplazándose, objetos apareciendo donde no deberían estar, información desapareciendo sin causa, y en cada caso, la respuesta fue la misma: no investigar, sino suprimir. Las bitácoras fueron selladas, los informes fueron clasificados, los testigos fueron reasignados, algunos nunca volvieron a hablar. Porque lo que estos sucesos sugieren no es solo un fallo en la tecnología, sino un fallo en la realidad misma. ¿Y si la guerra hace algo más que destruir naciones? ¿Y si, bajo una presión extrema, movimiento de masas, energía, miedo y destrucción, expone debilidades en la estructura de la existencia? Momentos en los que el tiempo se fractura, donde el espacio se desconecta, donde la causa y el efecto ya no siguen el orden. Si eso es cierto, entonces estas anomalías no son accidentes, son destellos, destellos de algo que no comprendemos del todo, algo que solo aparece cuando el mundo es llevado al límite. Y quizás la parte más inquietante sea esta: estos sucesos no fueron estudiados, fueron ocultados, no porque fueran insignificantes, sino porque eran demasiado significativos, porque planteaban preguntas que nadie estaba preparado para responder. ¿Qué es el tiempo? Si puede detenerse. ¿Qué es el espacio? Si puede desplazarse. ¿Qué es la realidad? Si puede borrarse a sí misma. El verdadero misterio ya no es si estos sucesos ocurrieron. El verdadero misterio es cuántos más ocurrieron y nunca fueron registrados en absoluto.